Ya es una realidad. El puerto de Valencia trabaja con hidrógeno. Ha iniciado el año cargando su hidrogenera para dar servicio a grúas y máquinas de terminales. Se trata de la primera instalación portuaria de Europa de esta nueva fuente energética. El futuro ya está en Valencia. Y posteriormente pues comenzaremos a trabajar en las máquinas que operan en las terminales de MSC y Grimaldi dentro pues, de este periodo inicial de pruebas que durará 2 años. El trabajo con hidrógeno renovable entra además en los planes de descarbonización de Valencia Port. Es un primer paso hacia la reducción de emisiones y convertirse pues, en un puerto con balance cero de emisiones para el año 2030. Comenzar con esta estrategia de descarbonización del puerto. A partir de aquí esperamos que la demanda de hidrógeno pueda ir creciendo, viendo cómo se comporta la maquinaria, que no tiene razón para comportarse de una manera diferente a la que se está utilizando en estos momentos, pero lo que sí está claro es que tendremos una reducción de emisiones en los próximos años en el puerto de Valencia. El proceso de repostaje es muy similar al de una gasolinera. Eso sí, lo característico y novedoso que tiene este sistema es que es portable. Que va a ir por todo el puerto a las 2 terminales principales de MSC y de Grimaldi a repostar vehículos portuarios de hidrógeno. Es móvil puesto que necesitamos llevar el hidrógeno a las terminales, de forma que cada día se pueda realizar las tareas de abastecimiento de hidrógeno en la propia terminal. Entonces desde este punto saldrá la parte móvil hacia la terminal de MSC y hacia la terminal de Grimaldi, y las operaciones deben estar concluidas en el momento que empieza su turno de operación. Además, el proyecto de investigación no se queda aquí, pues las miradas del futuro están puestas en la generación de hidrógeno en los puertos. Lo bueno que tiene, se ha empezado desde este lado para hacer un proyecto de investigación con el hidrógeno, y en el futuro se podrá hasta generar hidrógeno en los propios puertos con la energía, todas las energías renovables que puedes ver, el sol, eólica, se va a poder autogestionar. Todo el potencial de ingeniería, de investigación que se quede en España. El proyecto ha comenzado en el puerto de Valencia, pero nace con la idea de introducir la tecnología del hidrógeno en los principales puertos españoles.